celebramos la Constitución de 1978, que la mayoría de nosotros no votamos, la votaron nuestros padres o nuestros abuelos, pero que realmente introdujo una serie de derechos y de valores y de principios que la mayoría de nosotros también lo damos ahora por hecho, el que todos tengamos derecho de ir a votar o de elegir a nuestros representantes políticos, pero que hace 40 años no era así. Yo, aparte de los artículos de la Constitución, creo que también es muy importante el poder compartir entre nosotros las vivencias que hemos tenido y por qué ahora somos así. Yo recuerdo que mis padres, mis abuelos, me decían que debíamos comportarnos bien con los demás, aunque los demás se comportaran mal con nosotros. Esos valores de honestidad, esos valores de respeto, esos valores de ir a llevarle a la tía Mari Gloria este poquito de sopa que tenemos aquí, esos valores que realmente a nosotros nos han hecho ser este pueblo. Eso que realmente nos tenemos que sentir orgullosos, y por eso es por lo que queremos y deseamos que este pueblo continúe y que este pueblo sea mejor. Esta representación de que mi madre, con estos valores y estos principios que nos ha introducido a todos nosotros, esté al frente luchando por todos nosotros y entre todos podamos ir aportando ideas y aportando trabajo. Yo estoy orgulloso de poder trabajar para este proyecto, porque creo que es... Porque creo que es un proyecto de vida, es un proyecto que nos hace ser mejores personas. Es un proyecto que quiere que el pueblo sea mejor. Yo voy a leer mi artículo preferido de la Constitución, que es el artículo 14. Y el artículo 14 es el artículo de los derechos y las libertades. Y dice: los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Bueno, pues yo siento leer el mismo artículo que Jorge, pero es que también es mi artículo preferido, por lo tanto voy a leer el mismo. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier condición o circunstancia personal o social. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título en los términos que establezcan los tratados y la ley. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o la ley, para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. La extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de una ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España. Pues yo voy a leer un artículo diferente del resto también, ¿verdad? El 11, por ejemplo. Dice: la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando reconozcan a sus ciudadanos el derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. Yo voy a leer el 15. Todos tienen derecho en la vida a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas, tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo que puedan disponer las leyes penas militares para tiempos de guerra. Amén. Yo voy a leer el artículo preliminar, el artículo 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia,
la igualdad y el pluralismo político. Voy a leer el artículo 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres, dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Artículo 7. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Bueno, yo, como aquí también, aparte de yo mismo, somos alguno del gremio de la enseñanza, voy a leer el artículo 27. Dice: todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Y por último ya, se reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establezca. Bueno, voy a leer el artículo 17 que me atañe a mí profesionalmente y lo voy a hacer participar a todos. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. La detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Y en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención. No pudiendo ser obligada a declarar, se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales en los términos que la ley establece. La ley regulará en un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. Esto es todo. 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, aquí y en toda España. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que se señalen en las leyes. Vale, yo he elegido el artículo 20. El artículo 20 viene muy a colación de todo lo que se ha hecho y se ha escrito en prensa, muchas veces sin el rigor que corresponde a la propia prensa, ¿no? Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas, opiniones y mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, a la libertad de cátedra, a comunicar o a recibir información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de las libertades. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante
ningún tipo de censura previa. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación sociales dependientes del Estado, de cualquier ente público, y garantizará el acceso a dichos medios a los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. Estas libertades tienen un límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de la ley que lo desarrollan, y especialmente el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. El artículo 10, la dignidad de la persona, los derechos inalienables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Pues aquí estamos para conmemorar en un principio la Constitución española del 78, que algunos sí que votamos y que todos nos beneficiamos de ello. Resumiendo, en todo lo que hemos dicho, voy a leer el preámbulo de la Constitución, que la hicieron los padres de la Constitución de muy diverso origen, ideas y personalidades. La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. Todos estos principios que basan la Constitución nos llevaron a las primeras elecciones municipales el 3 de abril de 1979, en la que por primera vez se votaron a unos representantes públicos elegidos democráticamente. Y el espíritu de la Constitución, que aunó y que se basó sobre todo en la convivencia de todas las ideas y de todos los pueblos, ese era el espíritu que nos debe hacer prevalecer a lo largo de todo este tiempo y ahora mismo. Sin una convivencia que todos luchemos por ella, no se puede avanzar. A la que se firmó la Constitución, como he dicho antes, habían muchas ideas y muy plurales, desde Santiago Carrillo a Manuel Fraga, con todos los que había intermedios. Y todos cedieron y todos lucharon por un interés general de España. Nosotros tenemos que luchar por un interés general y por una convivencia sana para desarrollar los intereses de este pueblo, pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos y pensando también en nuestros antepasados, que ellos lucharon también y estuvieron forjando lo que hoy tenemos. No podemos dejar perder lo que ellos lucharon y lo que hoy es este pueblo. Así que por la convivencia, con la convivencia y por el interés general, ¡viva la Constitución! ¡Viva! Cuidado. Va cohete. Vale.